La Dirección General de Investigación y Posgrado presenta Altavoz. Entérate de lo más reciente en materia de posgrados, investigación, divulgación de la ciencia, oferta educativa y el quehacer científico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Altavoz. Comenzamos. Buenos días, amigas y amigos que sintonizan el 94.5 de FM Radio UAA. Mi nombre es Humberto Capetillo y es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Altavoz, una producción de la Dirección General de Investigación y Posgrado, en la que semana a semana les traemos lo más importante que ocurre en estas áreas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y el día de hoy estamos platicando con la doctora Nadia Berenice Sánchez Herrera. Ella es egresada del doctorado interinstitucional en Arte y Cultura y su trabajo de tesis, La danza jazz en México, un acercamiento desde la historia cultural de la educación, 1977-2023, recibió mención honorífica en la 17ª edición de los premios a las mejores tesis de posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así que el día de hoy nos estará compartiendo sobre su tesis y el trabajo que desarrolló a lo largo del doctorado. Doctora, sé bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Humberto, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Primeramente me gustaría que nos platicara sobre su formación académica y por qué decidió cursar el doctorado interinstitucional en Arte y Cultura. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Artes por el Liceo Calmecac en Jerez, Zacatecas. Y bueno, yo quise estudiar este doctorado porque me parecía el más completo en cuestión de arte y cultura y me quería seguir especializando, entonces siempre estuve tras este doctorado viendo las convocatorias y viendo que era interinstitucional. Me gustó mucho el plan de estudios, me gustó mucho que pertenecía al sistema de posgrados en ese entonces CONACYT. Y era un gran reto para mí por todo lo que pedían y siempre tuve muy presente que ese era el doctorado que quería para mí. ¿Nos podría platicar sobre qué le motivó a investigar ese tema? Me motivó el tema de la danza jazz porque ya tenía 6 años como docente de danza jazz en el Centro de Desarrollo de las Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y siempre quise seguir cultivándome. Me preguntaba mucho por qué no había una licenciatura en danza jazz, me preguntaba mucho dónde estaban los congresos, no nada más que tuvieran concursos, sino estos congresos que a lo mejor abarcaran conferencias, ponencias. Y bueno, decidí cultivarme por mi propia cuenta al no darme cuenta que no existía pues una licenciatura en danza jazz o una especialidad. Entonces me llamó mucho la atención ir por más y encontrar escasa información. ¿Nos podría compartir cuál es la pregunta principal que se buscó responder con esta tesis? Bueno, la pregunta principal que busca responder la tesis es ¿cómo ha sido la situación histórica y actual de la educación jazzística del jazz en el país? Bueno, estaba construida por otras 3 preguntas, si las puedo decir, es ¿cómo ha sido el desarrollo histórico-cultural de la educación jazzística del jazz en México en el periodo de 1977-2023? ¿Cómo han sido las trayectorias artísticas y académicas de los profesores que trajeron y que han desarrollado la danza jazz en el país durante este periodo? ¿Y qué significa actualmente la danza jazz en México? Ahora, ¿qué metodología siguió para hacer esta investigación? ¿Fue una cuestión documental? ¿Tuvo oportunidad de entrevistar a profesoras o profesores de este tipo de danza en México? ¿Entrevistó a estudiantes? Platíquenos un poquito de la metodología para hacer esta investigación. Fue una investigación cualitativa. Nos interesaba mucho precisamente las cualidades, las categorías, un enfoque desde la historia cultural de la educación en el presente, una aproximación etnográfica que nos acercó con los participantes a recabar la información, otra aproximación hermenéutica porque también hubo documentos que revisar, hubo una investigación documental y una de campo. El enfoque biográfico también nos apoyó muchísimo desde la perspectiva de historias de vida y las técnicas fueron observación, fueron entrevista en profundidad, una revisión documental, un monitoreo en redes sociales, en los instrumentos, registros de observación, cédula de entrevista, por supuesto, bien estructurada, bitácora de análisis, registro de videos, de audios, incluso de conversaciones de WhatsApp y fotografías.
siendo que obtuvo información de fuentes muy variadas y a través de métodos e incluso medios de comunicación muy diferentes. ¿Fue difícil, pues, digamos, como concentrar toda esta información para la tesis? Fue muy difícil porque desgraciadamente la información, sobre todo histórica, no existe un archivo histórico como tal de la danza jazz. Hay mucho de danza clásica, de danza folclórica. Cuando me fui o comencé con a documentar en repositorios digitales, sobre todo de Limba Digital, de universidades, del CENIBI Danza, que es el Centro de Investigación de la Danza José Limón en México, no existe investigación de la danza jazz y entonces fue todo un reto comenzar, pues no desde cero, porque afortunadamente tuvimos a los protagonistas, pero de aquí y de allá, de aquí comenzamos precisamente desde lo internacional, que sí hay propuestas y registro internacional y fuimos aterrizando en México, pero sí fue muy difícil, pero creo que ahí también radica la importancia del trabajo. Además de esto, que por sí mismo ya es un reto, ¿qué otros obstáculos o qué otras situaciones complejas encontró al desarrollar esta tesis? Entré al doctorado en agosto de 2019. El siguiente semestre fue la pandemia. Entonces creo que ese fue el primer gran reto porque ya se tenía como que los contactos o localizados ciertos participantes, ya se tenía incluso platicadas ciertas entrevistas presenciales a sus estados y viene la pandemia cuando justamente también iba a comenzar mi estancia doctoral en el ISUE de la UNAM con la doctora María Esther Aguirre Lora, en específico en la historia cultural de la educación. Entonces, wow, esto fue algo que me movió y tuve que mover el cronograma, pues todo, incluso hacer ajustes en la metodología, porque ya no iba a ser tan observación como tal de sus clases, ¿no? Ahora nos íbamos más hacia la entrevista, hacia sus historias de vida, sus trayectorias de vida. El segundo más reto fue algo un poco más personal, pero que definitivamente pues afectó un poco el trabajo porque tuve que no parar, pero sí pues bajarle al ritmo un poquito por unos meses y fueron 2 enfermedades. La primera, a mi papá le detectaron cáncer, entonces tuve que regresar a Tabasco un tiempo y a mí me detectaron un tumor y una enfermedad, entonces a la par entro en tratamiento, entonces fueron 2 años y medio muy difíciles en los que estaba con los efectos secundarios del tratamiento, pero al pendiente de lo de mi papá, pero ya con los participantes. Y la tercera, pues el encuentro y la distancia con los protagonistas, como decía hace rato, ¿no? Primero, el decir por qué él sería protagonista, establecer el contacto, que él decida si participar, ¿no? en esta investigación y la distancia. De por sí el hacer una tesis ya es un trabajo muy complejo y si a esto le sumamos, como nos comparte, pues las circunstancias internacionales que ocurrieron durante este doctorado, más aparte las cuestiones personales, las dificultades propias del trabajo de investigación, pues es algo muy complejo y sin embargo se logró hacer una tesis pues muy sólida y que por supuesto tuvo diferentes hallazgos y también diferentes conclusiones. ¿Nos puede compartir un poquito sobre ellas, por favor? Bueno, yo creo que primero al detectar qué licenciaturas en México imparten la asignatura de danza jazz dentro de las artes escénicas, porque hay 10 estados que las imparten en 12 licenciaturas, pero una de ellas no es de danza, es de actuación. Luego el preguntarnos el por qué, empezar a encontrar las propuestas metodológicas para la danza jazz, porque sí las hay, aunque muchos docentes piensen de danza jazz que no hay una técnica como tal, sí hay propuestas metodológicas y el detectarlas fue un gran hallazgo. 2 internacionales, es Anthology of American Jazz Dance de Gus Giordano. La de Luigi es Jazzware and Introduction to Jazz Style de Luigi, de Eugene Pacheco Luigi. Y la primera guía de habla hispana es la guía metodológica para la danza jazz en México, escrita por profesores mexicanos, protagonistas de la danza jazz, vivos en activo y que han aportado grandes acciones, ¿no?, a la construcción de este campo dancístico. El detectar el origen de la danza jazz, que también es como un poquito confuso. A ver, no las tapo en TV, ¿de dónde viene? No, viene mucho más allá. Desde la época de la esclavitud viene el origen y las raíces. Sus características ya como tal, pudimos hacer 2 líneas del tiempo, una internacional, de la construcción dancística de jazz internacionalmente, y la llegada a México. Como en qué año, por eso se llama de 1977, porque ese año fue detectado
como que Emma Pulido trae a los primeros docentes especialistas del centro de Nueva York de Luigi a impartir danza jazz y precisamente reúne a estos profesores que son los protagonistas para tomar esa técnica y entonces de ahí comienza ya todo, ¿no? Unos profesores se van a la televisión a impartir la técnica, otros ponen su centro dancístico, entonces empieza a divulgarse. Y creo que las 4 acciones educativas de la danza jazz en México, que fueron el Congreso Nacional de Danza Jazz México, que comenzó en 1998, la guía, que ya la dije, de 2017, que fue publicada, el seminario de estructura metodológica para la danza jazz, impartido por uno de los participantes, el profesor Ricardo Cosío, y el seminario de metodología para la danza jazz, impartido también por la alumna Eli Solís. Y pues las conclusiones, pues aunque nos preguntábamos en un inicio, que no fue la pregunta que dio la investigación, como ya lo dije, pero que no es necesaria una licenciatura como tal en danza jazz, porque tenemos como ejemplo a los profesores y grandes protagonistas y creadores de este escenario dancístico en el país, que no tuvieron licenciatura, que solamente tuvieron talleres, pero si queremos llevar la danza jazz hacia una academización, precisamente que haya más investigación, fundamentación, estudios, publicaciones y demás, es que sí, a lo mejor el danzarín, que yo no le llamo bailarín, no nada más es un baile, sino crean toda una danza con el objetivo de llevar un mensaje y una transmisión. Creo que el danzarín sí debería estudiar una licenciatura en danza integral, las bases de danza clásica, de danza contemporánea, danza jazz, y una maestría en danza jazz. Creo que eso compartimos. En conclusión, también se detectó que la proliferación jazzística no se da en instituciones de educación superior, se da más en congresos, en masterclass, en diplomados, en seminarios y bueno, confirmación sobre todo de que ya existen elementos culturales en la danza jazz que pueden significar las bases para una propuesta metodológica mexicana, pero aún no existe una escuela mexicana de la danza jazz. También que la danza ya sigue siendo autodidacta y que los sucesos históricos más las acciones de estos docentes han sido los que han construido el escenario dancístico de jazz en el país, y que si algo tiene la danza jazz es historia y comunidad. Entonces vamos hacia una academización de la danza jazz. Desgraciadamente existe un reto o algo un poco distorsionado en ciertas academias que mencionan o ven como la danza jazz es show, lentejuelas o show o espectáculo y ya. Y no, realmente quien se quiera cultivar como danzarín o como docente va a estas guías, a estas propuestas metodológicas. Ahí vienen ejercicios, ¿no? Que te dicen, esta es la estructura de este ejercicio según la técnica o el estilo de Luigi, esta es la estructura según el Giordano. Ahorita un hallazgo muy importante también que ya no lo abarqué en la guía porque apenas acaba de pasar hace un año. Hay un Congreso Internacional de Danza Jazz aquí en México, en León, Guanajuato. Su primera edición fue en noviembre del año pasado por Meche Mesa. Ella sería una tercera generación de profesores, que también detectamos 2 generaciones dentro de la tesis. Y ella trajo los hijos o los herederos o los discípulos de los grandes creadores de técnicas. Si bien ya nos lo ha estado adelantando con sus respuestas anteriores, me gustaría consultarle, doctora Nalia, cómo considera que esta investigación aporta al campo del conocimiento que se está trabajando, ya sea desde la historia cultural, a la historia de la danza jazz en México o incluso a la historia de la danza en nuestro país. Yo creo que definitivamente a poner las bases para que otros investigadores sigan por este camino, para que vean que la danza jazz también tiene una técnica, también tiene una estructura, una metodología, también se estudia, no nada más se practica en la danza de jazz, sino debes tener el conocimiento para ser un ejecutante, un intérprete, un docente, un investigador, un coreógrafo, un director de academia. Entonces, definitivamente en cuestión del campo histórico, aporta a enriquecer el archivo histórico dancístico en el país, ¿no? A dejar como un fundamento de que la danza jazz también se investiga bajo todos los lineamientos que debe llevar una investigación. Aporta también a la práctica ciertas definiciones de la danza jazz ya no tan subjetivas. Eso fue algo difícil de encontrar, una definición que no dijera a lo mejor qué es la danza jazz, pasión, sin establecer una definición como tal. Y bueno, creo que ahí radica la importancia en haber comenzado una investigación con muy poca información,
y este enriquecimiento de saber que se han acercado a mí estudiantes de danza de diversos estados a preguntarme, ¿me puede compartir su tesis? ¿Me puede compartir su experiencia? Yo quisiera seguir investigando por este camino. Y ya que nos habla sobre definiciones, me gustaría que por favor nos compartiera la definición de danza jazz que obtuvo a partir de esta investigación y de todo este trabajo que estuvo realizando. La danza jazz es una técnica o una danza que se rige bajo una técnica, estructura, metodología establecida que debe también enriquecerse con un mensaje, transmisión de mensaje para ser considerada una obra de arte, ¿no? Una danza. No nada más estudiar la técnica, sino también sentir para transmitir. Y en sí como tal la definición viene bajo una propuesta metodológica conocida y reconocida. Y pues sí, eso sería porque sí fue muy difícil el preguntar qué es la danza jazz y que me contestaran es pasión, es energía, es versatilidad, excentricidad, sensualidad. Era un gran reto, pero se logró. Sí, sobre todo tratándose de un arte y en este caso también como un medio de expresión, pues generalmente las definiciones que les damos tienen que ver con la forma en la que vivimos esa experiencia artística, cómo la percibimos, cómo nos apropiamos de ella, y qué bueno que a través de este trabajo que se realizó se generó una definición, la cual es muy importante para no dejarlo únicamente en la cuestión de la experiencia, sino que también el tener una definición permite pues abordarla desde un punto de vista más académico e incluso abonar su propagación y a la práctica de esta disciplina. Y doctora Nadia, con esta tesis recibió mención honorífica en la edición de este año de los premios a las mejores tesis de posgrado de esta universidad. Me gustaría que nos platicara un poco cómo fue la experiencia al saber que ganó este reconocimiento. ¿Lo esperaba? ¿No lo esperaba? ¿Fue una sorpresa? ¿Cómo fue que recibió esta noticia? Ay, gracias. Sinceramente no me lo esperaba porque yo sabía que eran muchísimos trabajos por revisar y también existe esta idea de que a lo mejor hay un rezago hacia las artes. Pues hacía muchos años de trabajo prácticamente en esa tesis y siempre tuve la esperanza, pero realmente como tal no me quería ilusionar y estaba bien. El día que me entero, ¿no? Me llega un correo, me empiezan a etiquetar por Facebook y dije, valió la pena este trabajo, porque incluso durante todos los años del doctorado, muchos doctores trataron como de decirme, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Estás segura que quieres estudiar eso? A lo mejor no dar tanta aportación. Y yo estoy súper segura. Afortunadamente siempre tuve el apoyo de mi tutora, la doctora Irma Susana Carvajal Vaca de la UA. Y fue una gran guía. Muchas gracias de verdad a ella. Y creo que logramos un trabajo pues muy bien hecho. Porque el día que tú comentaste que lo habían calificado doctores pertenecientes al SNI, ¿no? Al Sistema Nacional de Investigadores, wow, dije, valió la pena, estoy muy contenta, muy feliz. Ahora nos menciona la doctora Irma Susana Carvajal que está adscrita a la Autónoma de Aguascalientes. Sin embargo, ¿quiénes más participaron en este proyecto? Al ser un posgrado interinstitucional, me imagino que también participaron pues profesorado de las otras sedes que lo incluyen, como son la de Guanajuato, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la de Guadalajara. ¿Quiénes más participaron en este proyecto? Sí, de hecho mi comité tutoral era principalmente mi tutora Irma Susana Carvajal, el doctor Raúl Capistrán y la doctora Saraí Laitrigo de Guadalajara, pero era uno de los requisitos de egreso, era publicar, por ejemplo, tener estancias doctorales en las demás universidades, tomar seminarios en las demás universidades. Sí tuve a bien estar en estancia con la Universidad de Guadalajara, con el doctor Arturo Chamorro, que también fue una guía, el doctor Coca también de la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guanajuato, bueno, yo me fui a vivir un año a Guanajuato, también pude tomar allá seminarios. Entonces, esa parte enriquecedora de tomar en todas estas universidades definitivamente también aportaron muchísimo a la elaboración de la tesis, y aunque no forma parte del GIAC la UNAM, el que me hayan aceptado en esa estancia, porque ya no fue presencial, pero sí estuve un año en el Seminario de Historia Cultural de la Educación con la doctora emérita del SNI, María Esther Aguirre Lora.
muchísimo enriquecimiento. Definitivamente el DIAC se los recomiendo mucho. También me dio oportunidad de ir a Nueva York y estudiar en la Biblioteca Pública de Nueva York, encontrar documentos sobre la danza jazz. Entonces sí, fue una experiencia enriquecedora. Ahora, doctora Nadia, ya con esta experiencia, me gustaría que nos compartiera alguna recomendación o alguna sugerencia que le haría a alguna o algún estudiante que esté trabajando actualmente en su tesis, ya sea de maestría o de doctorado. En la elaboración de su tesis, definitivamente que desde el momento 1 no dejen de leer. Lean diario mucho sobre su tema y escriban ideas, todo aquello que se les venga a la mente que pueda ir construyendo los capítulos de su tesis. Tengan presente, pongan en su cuarto de estudio, en donde estén trabajando, pongan su pregunta de investigación, porque un error es que muchas veces pero también me gustaría investigar esto y también esto y también esto. A ver, recupera tu pregunta de investigación para no desviarte del camino y ten también tu objetivo principal, tus objetivos específicos. Yo hice un diagrama en el que tenía todo mi planteamiento, mi metodología para no perderme en el camino. Escriban y lo que crean que a lo mejor no va en ese capítulo, no lo desechen, no lo borren, por favor, no lo eliminen. Siempre guarden todo. Y por favor, traten en la medida de lo posible, de verdad, no lo echen en saco roto, de no estresarse, porque muchas veces nos enfocamos nada más al trabajo, dejamos que nos invada el estrés y ahí es cuando vienen las enfermedades y las enfermedades nos obligan a parar, aunque no queramos. Entonces tengan muy bien establecido su tiempo de trabajo, su tiempo de estudio, tengan muy bien establecida su metodología, pero sobre todo no se descuiden ustedes mismos. Recuerden que el tener cuidado de nuestro físico y de nuestra salud mental es vital para seguir en nuestra investigación. Doctora, para las personas que nos están escuchando y les gustaría conocer más sobre esta tesis, de su trabajo, ya sea tanto académico como artístico o publicaciones que tenga, ¿algún medio de contacto, repositorio o lugar donde se pueda conocer más de lo que está haciendo? Sí, estoy en academia.edu, ahí subí todos los capítulos que he publicado, subí la tesis, subí memorias en las que he participado. En mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Nadia Herrera, ahí subo cuando doy ponencias, o los invito a algún taller de danza jazz que llevo a algún estado, algún municipio que me inviten, alguna academia, alguna conferencia. Y a mi página, que es mi proyecto, que abarca mi compañía, que abarca mi investigación, mis talleres y todo, NH Danza en Facebook. Doctora Nadia, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. ¿Algo con lo que le gustaría concluir? Sí, definitivamente me gustaría agradecer muchísimo a los participantes de esta investigación. Casi vamos por los 50 años de haber llegado la danza jazz a México. Aunque hay muy poca información sustentada como tal publicada, hay mucha comunidad y cada uno de los participantes detectados no dudaron en participar, sin nada a cambio en aportar todo su conocimiento, y estoy muy agradecida con cada uno de ellos. Ninguno me dijo que no, pero definitivamente con todos estableció un vínculo, y por supuesto a los doctores que me apoyaron en este camino, principalmente a mi tutora, la doctora Irma Susana Carvajal Vaca, a la doctora María Esther Aguirre Lora y al doctor Arturo Chamorro. De verdad, ustedes tres fueron mis guías en esta investigación, y muchas gracias al DIAC. Es un excelente doctorado, estoy muy feliz de haber tomado este reto, de haberlo concluido, y sobre todo a la UA por este reconocimiento, porque sí motiva a seguir, a ir por más, ¿no? Esta mañana en Altavoz nos acompaña la doctora Nadia Berenice Sánchez Herrera, egresada del doctorado interinstitucional en Arte y Cultura, quien recibió mención honorífica en la edición de este año de los premios a las mejores tesis de posgrado. Esto por el trabajo La danza jazz en México, un acercamiento desde la historia cultural de la educación 1977-2023. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Humberto, gracias a todos. Y es de esta manera que estamos llegando a la parte final de Altavoz. Agradecemos a Salomón Reyes y Sergio Pacheco por su apoyo en la realización de este programa. Yo soy Humberto Capetillo. Hasta la próxima. Altavoz es una producción de la Dirección General de Investigación y Posgrado para Radio UAA.